Trinity Christian Center te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Trinity Christian Center está ubicada en 1818 Blooming Street, Laredo, Texas. Para mayor información, comunícate al teléfono 956-724-1498 y al teléfono 956-523-9399. Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Gloria a Dios, en esta mañana les damos la bienvenida al segmento de la iglesia de Trinity Christian Center, Restaurando tu Identidad. Soy la pastora Olga Zulma, dándole las gracias primeramente, tomando la oportunidad de darle las gracias por todas aquellas hermanos, pastores, pastoras que han llamado para saludarnos y que siguen orando por nosotros. Les doy las gracias de la profundidad de mi corazón. Estamos más que agradecidos, tanto el pastor Polo González como yo, por sus atenciones que nos han dado a través de la oración, y les damos las gracias. También les doy las gracias a los hermanos católicos, que verdaderamente ha sido un impacto este segmento para ellos. Están conociendo verdaderamente lo que es la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, para levantarlos y quitarles la venda de los ojos, destapar los oídos y desenredar su lengua, para que vean, oigan y hablen lo que Dios escribió en el libro de la sabiduría. Les doy las gracias. Gracias por su respeto, primeramente. Gracias por su apoyo. Gracias por su confianza que me han brindado a través de tantos años aquí en la radio. Yo creo que yo tengo como 10 o 11 años de estar aquí en esta estación de radio, perdón. Y le doy gracias a Dios por las oportunidades que Él me da. No son oportunidades mías, no son oportunidades del pastor, no, son las oportunidades que Dios nos da, tener este ministerio ambulante donde podemos entrar a visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel, privados de su libertad. Nos da el poder todavía de seguir adelante, pronunciando y hablando el evangelio de Dios a aquellas personas que todavía no tienen el conocimiento. Amén. No se pelee por las ovejas. Usted puede ir a la placita, a las calles, y usted puede testificar lo que Dios hizo en su vida y luego presentarlas a Cristo Jesús. Hay mucho que trabajar todavía, hermanos. No se pelee por una oveja. Al contrario, mándela con una bendición, porque no está a gusto con usted ni con nadie. Amén. Ese es mi modo de pensar mío. Y les doy las gracias. Y vamos a empezar rápidamente con el estudio de la palabra, el tema de la introducción. Somos más que vencedores, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 37 nos da una información. Dice: ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. ¿Quién te amó primero? Él. No vio tus fallas, no vio tus dificultades, no vio tu incapacidad, que no estabas todavía preparada, porque todavía hay mucha envidia, mucha codicia, mucha cosa, pero aún Él puso los ojos en usted, para sacarlo adelante. Si la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, entonces lo somos. Yo lo creo, yo lo acepto. No vamos a hacerlo, ya lo somos. Es posible que estemos experimentando algunos fracasos o recesos en la vida, pero en este momento, pero solo una cosa es buena. Y si una sola cosa nos da resultado, la palabra de nuestras situaciones que estemos pasando. ¿Por qué? Porque Dios nos dice: en todos somos más que vencedores, que tendremos la victoria. Dios nos ha puesto, hermanos, en Cristo, quien ha exaltado el lugar más alto del universo. No estamos tratando de llegar al terreno de la victoria. Ya estamos en el terreno de la victoria. No permitas que Satanás venga y te golpee la mano y se te caiga todo lo que Dios ha depositado en tu vida. Tienes que discernir a tiempo y fuera de tiempo con quién estás hablando. ¿Quién es la persona que te está diciendo? Tenemos que seguir en el terreno de la victoria, no confesando la palabra de Dios para obtener la victoria. Confesamos su palabra, hermanos, porque ya tenemos la victoria. No peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria, que es el Padre, que Él nos la dio.
Satanás intentará robar nuestras victorias. Satanás vendrá contra nosotros con mentiras, con manipulaciones, haciendo que tengamos miedo, temor. Nos hará recordar de todos nuestros fracasos, de todas nuestras debilidades. Y nos va a atormentar con síntomas de enfermedad. Pero recuerda que no estamos tratando de ser sanados. Ya somos sanados por la palabra de Dios, declarando por sus llagas fuimos nosotros sanados. Como dice el libro de Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, ¿cuál es el problema? Es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es lo que te mortifica? ¿Cuál es la cosa que no has podido superar? Porque muchas veces nosotros no superamos las cosas, hermanos. Estamos pensando en lo mismo, estamos resbalando en el mismo aceite. Pero te invito a que abras tu Biblia, ahí en Samuel capítulo 17, versículo 44 al 49, nos da una gran información. Dice, ahí en el 44 dijo, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y danza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy a los cuervos de los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Y la piedra quedó clavada y cayó sobre su rostro a tierra. Amén. Mira, hermanos, no cabe duda que esta es una de las historias favoritas de todos los cristianos. Una historia de confianza, de seguridad, de valor, de victoria. Esta historia nos da información para el conocimiento de nosotros. Nosotros tenemos que tomar nuestra información, o tomar mucha información, como se pueda decir, de las actitudes que tuvo David para enfrentar a Goliat derrotado. Seguramente, cuando nosotros nos ponemos a pensar en un guerrero victorioso matando a los gigantes, todos pensamos que en David. Pero este día y en este momento te voy a dar una poquita de información. Como yo también tengo la información para mi formación. Y poner a pensar y reflexionar en una historia completamente diferente. Es una historia en la cual David, el que mataba a los gigantes, o el matagigantes, como usted le quiera llamar, no pudo derrotar a un gigante con el cual se enfrentó, sino que lo tuvieron que vencer sus siervos. Es decir, le robaron la victoria, ya que no pudo David matarlo, sino su siervo mató al gigante. No tuvo la victoria, la tuvo el siervo de él. Esta historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. Así que tú no me puedes desmentir que te estoy hablando de la palabra y te doy la información sobre la palabra para el conocimiento tuyo, para tu crecimiento, para tu información, para que tú puedas pelear tus batallas, para que tú puedas salir adelante. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17, dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendieron David y sus siervos con él. Pelearon con los filisteos y David se cansó. Muchas veces perdemos las batallas porque estamos cansados espiritualmente, mentalmente y físicamente. Ahí en el versículo 16 dice, Eisibí Pendom, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sariba, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla.
no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. El temor nos impide, hermanos, la acción. A veces estamos más concentrados en nuestras debilidades que en nuestra fortaleza o nuestra fuerza. Si enfrentamos cada desafío con fe, vamos a caminar con la fortaleza que Dios Padre camina a nuestro lado. La fortaleza interior nos aumenta la seguridad o la certeza para que nuestras acciones nos impulsen a crecer y avanzar al campo de la batalla y traerte la victoria en tu vida. Si Jesús reina en nuestra vida, el temor y la angustia van a dar pasos de gozo, y la confianza y la fe perseverará siempre, y vamos a ver los frutos que Dios quiere que nosotros obtengamos en nuestra vida. Amén. Tenemos que entender que hay un Goliat en nuestro alrededor. Hay gigantes enormes. ¿Cómo me puedes decir tú eso a mí? ¿Cómo? Como la envidia, la avaricia, el miedo, la pereza, la duda, el vicio, el orgullo, la lujuria, el egoísmo, el desánimo. Esos son los gigantes que tenemos muchos de nosotros todavía y no hemos podido desarraizarlos de nuestra vida. Por eso viene la vergüenza en nuestra vida. En estos versículos que hemos leído en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17, dice, en estos versículos podemos ver los momentos en el cual, hermanos, David se enfrentó a otro gigante. ¿Cómo se llamaba? Llamado Isbi-Bendom. Isbi-Bendom. Tenemos que recordar que David ya no era aquel muchacho jovencito, pastor de ovejas que mató a Goliat, sino que era un rey, que era el rey de Israel. Era un hombre adulto de 60 años. Pero vemos que a pesar de que David era un matagigantes o mataba a los gigantes, el resultado de esta batalla fue totalmente diferente a su batalla contra Goliat. David no pudo vencer a Goliat. Tuvieron que ayudarle uno de sus valientes hombres para defenderlo. Y el valiente de los hombres de David mató al gigante. ¿Cuál es el gigante que tú tienes? ¿Qué hay ahí en tu vida? Que no has podido salir adelante o no hemos podido salir nosotros adelante. En esta historia podemos encontrar algunos errores que le robaron la victoria a David. Errores que no nos permitieron que David tuviera la victoria sobre ese nuevo gigante que vino en contra de él, de David. Para enfrentar esos mismos errores son los que pueden robarnos a nosotros la victoria. A cada uno de nosotros en las batallas que enfrentamos en la vida o en nuestra vida. Pero antes de ver cuáles son estos errores, primeramente vamos a reflexionar en dos detalles bien importantes que nos están informando en esta historia. Primera información, Satanás no dejará de enviarnos gigantes a nuestra vida. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15, nos da una información. Y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Pelearon los filisteos y David se cansó. ¿Cuál es tu cansancio? Es mi pregunta mía. ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás cansada? Que perdiste una batalla. Tenemos que estar seguros de que aunque hayamos tenido grandes batallas y grandes victorias en nuestra vida, no será la última. Vamos a enfrentar continuamente esas batallas, porque Satanás siempre levantará nuevos gigantes en nuestra vida, para intimidarnos, para estacionarnos, y para derrotarlos. Quizás vencimos al gigante llamado alcoholismo, pero se levantará otro gigante, que puede ser la escasez, la pobreza, el gigante de la enfermedad, el gigante de la falta de comunicación entre los cónyuges, el gigante de la infidelidad del cónyuge, el gigante que se levantó a través de tus hijos, de tus hijas. Y para derrotarlos quizás vencimos al gigante llamado alcoholismo, pero faltan muchos. Pero tenemos que estar preparados para enfrentar con valor y con la fe a los gigantes que vienen confiando que nos van a vencer. Que nos van a vencer, que nos van a destruir, que nos van a avergonzar. Oh, no. Desvaina la espada. Saca la espada. Confía en Dios, que Dios te va a dar cualquier victoria cuando tú aclamas a Él y que tu vida esté recta delante de Él. Esa es una de las principales cosas que Dios quiere.
¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu obediencia con Dios? ¿Cómo está tu fe con Dios para que Él pueda hacer la batalla por ti y vencer todos estos gigantes que el enemigo Satanás ha enviado a tu familia para destruirla? Por eso tenemos que estar preparados para enfrentar con fuerza y con valor, y con la fe a los gigantes que vienen. Tenemos que estar bien preparados espiritualmente, en obediencia, en humildad, en fe. Ahí en Jeremías, rápidamente, el tiempo pasa muy rápido. Jeremías capítulo 20, versículo 11 dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no perseverarán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión. Ay, qué bonito, pero ¿lo estás haciendo? Qué bonito. ¿Ya enderezaste tu vida? ¿Estás pasando tiempo con Dios? ¿Te estás renovando tu aceite? ¿Qué está pasando con la vida de nosotros? Es lo que yo me pregunto siempre, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que nosotros no le hemos confesado a Dios y nos pone esas cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nos confunden y nos ponen en vergüenza por nuestras acciones. Tus acciones hablan más que las palabras. Segunda información que te traigo. Satanás siempre va a utilizar nuevas estrategias para tratar de derrotarnos y avergonzarnos. Y va a usar a la gente más débil, más ignorante. Es la que va a usar. ¿Para qué? Para que nos vengan a avergonzar. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 16, dice, Sibí Bendón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Sibí Bendón enfrentó a David, hermanos, con una espada nueva. Y esto nos permite comprender que Satanás siempre usará nuevas estrategias o nuevas formas para atacarnos, desanimarnos y avergonzarnos. Usará nuevas estrategias para hacernos que nos caigamos. Usará nuevas tentaciones, porque Satanás sabe lo que hay en tu corazón. Y nos va a atacar y nos va a avergonzar. Y siempre va a tratar de destruirnos completamente. Por eso nos dice un llamado bien importante en la palabra: velad. Ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Ahora podemos ver esta misma historia, cuáles son los errores que nos roban la victoria ante los ataques del enemigo. Primer error: la autosuficiencia. Nos sentimos tan suficientes y queremos humillar a la demás gente. Ahí en 2 Samuel capítulo 21 versículo 15 dice: y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió a David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. ¿De qué estás cansado? ¿De qué estás cansada? Es mi pregunta. ¿O de qué estoy cansada yo? Estoy cansada, me he desanimado porque no paso tiempo en oración, no paso mi tiempo en ayuno, no paso leyendo la palabra, no estudio la palabra. Podemos ver que David fue a enfrentar a ese gigante de una forma muy diferente. La forma como años atrás enfrentó a Goliat, el filisteo. Tal vez vino a él siendo ya un rey, David, un guerrero de muchas batallas, un hombre victorioso, un hombre reconocido. Ya venía cansado David. Seguramente David estaba acostumbrado a las grandes batallas. Ella era un hombre experto en derrotar grandes enemigos y por eso su corazón estaba confiado en su experiencia, en su valor, en su fuerza. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Confiamos en nosotros mismos. Ya no, yo lo puedo, yo lo hago, pero sin la presencia de Dios, nada eres. Vas a tener derrotas. Y voy a tener derrotas también. Tenemos que recordar la forma como David, siendo un jovencito, un simple pastor de ovejas, enfrentó a este gigante llamado Goliat. Él lo enfrentó, él no tuvo miedo, él se dijo: yo lo voy a matar. Lo voy a tumbar y lo voy a matar. ¿Cuál es tu Goliat que te está molestando? ¿La envidia? ¿La codicia? ¿Que tú no quieres que nadie salga adelante? ¿Que tú quieres los reconocimientos? Los reconocimientos vienen de lo alto, del Padre de las alturas. Se lo da al hijo, a la hija obediente. No a la hija o al hijo desobediente. Y te doy una información. 1 Samuel capítulo 17,
versículo 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Esta vez David vino a esta batalla siendo un hombre, siendo el rey de Israel, pero los resultados de ambas batallas fueron muy diferentes, hermanos. Contra Goliat fue una gran victoria, pero contra Isbi-Benob casi le cuesta la vida. Nosotros podemos pensar en reflexionar, que nunca debemos de sentirnos tan expertos, tan preparados, tan capacitados, que lleguemos a pensar que no necesitamos de Dios para pelear nuestras batallas. La palabra de Dios nos la da y nos lo deja bien claro. La palabra. Ahí te la voy a dar con una confirmación. Proverbios, capítulo 21, versículo 31. Ahí nos da esta información. Dice: el cabello se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Te doy otra información rápidamente. Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque será de mí, fuera de mí nadie podéis hacer. Amén. Cada batalla de nuestra vida, cada gigante que nos toca enfrentar, tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Ahí en el Salmo 7:1 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, Señor, líbrame. Todavía Dios quiere hacer las batallas por nosotros, todavía Dios quiere pelear por nosotros, pero muchas veces nosotros no le permitimos que fluya la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por el orgullo? ¿Por la vanagloria? ¿O por qué? Cada batalla de nuestra vida, cada gigante que nos toca enfrentar, tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios, Padre. Hablar y decir a Dios: Padre, en ti he confiado, Señor. Yo sé que tú me vas a dar la victoria. He venido humildemente a tu presencia, he cambiado el ritmo o las cosas viejas de mi vida, ahora las he puesto en primer lugar, las cosas de Cristo Jesús en mi vida. He tenido un encuentro personal contigo. Segunda información. Segundo de Samuel, capítulo 21:15, dice: y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, pelearon con los filisteos, y David se cansó. ¿De qué estás cansado? ¿De qué estás cansada? Esa es mi pregunta. ¿O de qué estoy cansada yo? ¿De estar sentada? Seguramente yo pienso que David no solamente se sentía confiado en su valor, en su experiencia. David se sintió confiado para pelear con este gigante, porque él venía acompañado. David venía acompañado de sus siervos, y estos siervos eran llamados los valientes de David, hombres valientes, expertos para matar a los gigantes. Y te voy a dar una confirmación. En 1 de Crónica, capítulo 20, versículos 4 y 8, dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos. Sib-Caí, Usa Tita, mató a Sioni de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre grande estatura, el cual tenía 6 dedos en las manos y en los pies, 24 por todos. Era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero mató Jostán, hijo de Simea, hermano de David. Lo mató. Esos eran descendientes de los gigantes en Gat, cuales cayeron por mano de David, de sus siervos. Aunque los siervos pudieron, hermanos, vencer al gigante que estaba atacando a David, para ellos fue una victoria.
Para David fue una derrota, porque ellos fueron los valientes de David, fueron los que se llevaron la victoria. No se la llevó David, porque David estaba cansado, y muchas veces queremos entrar al ramo o al campo de la guerra cansados, con tantas cosas que hay en nuestro corazón, que no hemos podido quitar. Y creemos que estamos ungidos, que tenemos el poder nosotros. Mentiras, no tenemos el poder. El enemigo nos va a avergonzar, el enemigo nos va a derrotar, el enemigo va a hacer lo que él quiera con nosotros, porque él sabe la condición en que nos encontramos. Nosotros debemos de reconocer que para enfrentar las batallas de la vida, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en David, puesta en Dios y no en un hombre. Y muchas veces nosotros queremos que la gente nos alabe, que la gente nos reconozca. Pero si no te ha reconocido Dios, ¿cómo te va a reconocer la gente? Por eso es muy importante conocer la palabra y ponerla en acción en nuestra vida. Ser humilde de corazón para que tú puedas entrar al lugar secreto con tu Padre Celestial. Y agarrar el aceite que necesita tu lámpara para alumbrarte. Ahí en Jeremías capítulo 17:5 dice, y así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Tercera información. Nosotros cometemos el error de pelear solamente con nuestras fuerzas. Ese es el error más grande. Que no estás preparado para entrar a una gran batalla y quieres pelearla. Por eso el enemigo nos derrota, nos confunde y nos avergüenza. Ahí en 2 Samuel capítulo 21:15 dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, pelearon con los filisteos y David se cansó. El resultado, hermanos, hermanas, de pelear nuestras fuerzas, no en las fuerzas de Dios, como lo quiso hacer David, peleó con sus propias fuerzas, peleó con el cansancio, no invitó a Dios, no se renovó sus fuerzas. No tenía aceite suficiente para alumbrarse. El cansancio es el resultado inevitable de querer enfrentar nuestros problemas, nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad. David se cansó y sus hombres decidieron que nunca más iba a salir a las batallas con ellos. Ahí en el versículo 16 y 17, Isbi Bendón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. En el versículo 17 dice, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a las batallas, no sea que se apague la lámpara de Israel. Amén. Nosotros debemos de tener sabiduría y no tratar de enfrentar las batallas de la vida solos o solas, con nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Ahí en Zacarías, capítulo 4, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Con el espíritu de él, con la fuerza de él, cuando tienes discernimiento espiritual, cuando estás debilitado y entras al lugar secreto y le dices a él, no puedo yo, pero tú sí puedes. Úsame a mí, Señor. Nosotros, si nos sentimos o nos callamos, ¿sabes qué? El enemigo viene a destruirnos. Hay que pelear la buena batalla de la vida. Tenemos que renovarnos nuestras fuerzas con Dios Padre. Con esto voy a cerrar. Isaías 40:29. El tiempo se me ha terminado. El que da fuerzas al cansado y multiplicará las fuerzas al que tiene. Si nosotros nos sentimos cansados de pelear con los gigantes de la vida, necesitamos el lugar secreto. Necesitamos entrar en comunión con Dios Padre y vaciarnos delante de Él y decir, estoy débil completamente. Estoy débil. No tengo suficiente aceite en mi lámpara para alumbrarme. No tengo suficiente información para poder derrotar los gigantes que se han levantado en contra mía, en contra de mi cónyuge, en contra de mis hijos, de mis nietos, generaciones futuras. En este momento aceptamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y cuál es el llamado? Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces necesitamos una fuerza más poderosa de nosotros. Necesitamos ejercer la obediencia, la fe, la humildad y ser compasivos con aquellas personas. No ser destructores ni destructoras, sino ayudar al que está caído, levantarlo, pero no de la forma que lo hacemos, humillando a la gente. Dios es grande, grandes son sus milagros, y como vuelvo a decir, les doy las gracias a todos los que me han llamado, las cartas que hemos recibido, yo les doy las gracias, se ha contestado todas, hermanos, y estamos contentos, hermanos, que ya salieron unos, no muchos, de la cárcel secular, pero que busquen una iglesia, si me estás escuchando. Busca una iglesia donde tú te puedas congregar y poder seguir los pasos de Cristo Jesús. No regreses a lo que eras antes. ¿Por qué? Porque Dios no va a estar contigo. Es triste decirlo, es duro oír esto, pero no, ¿por qué no va a estar conmigo? Porque Él no vive en la inmundicia. Él vive en la santidad y la limpieza que es Él. Los felicito, les doy las gracias. Sigan pasando la palabra del ministerio Restaurando tu Identidad con la pastora Olga Zulma. Les doy las gracias. Yo sé que hay muchos y muchas líderes, también puedo decir, pero yo no me llevo la vanagloria. Es Dios el que se lleva la gloria, el reconocimiento, que están conectados con esos estudios. Usted puede usar los estudios, hermano, pastor, pastora, que me han llamado, que si los pueden usar, usted puede usarlos. Es la palabra de Dios, es la información de Dios para tu formación de tu hombre y tu mujer interior. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana en este mismo lugar y con la misma gente. Amén. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.